Pues bien, vamos a la segunda parte de la sesión. Pues la idea también es verificar un poco el tema ya más práctico de la sustanciación de las evidencias de este nuevo sistema de justicia laboral. Y para ser importante establecer pues, cuál es el marco referencial que les comentaba, desde luego aplicable a este nuevo sistema de justicia laboral, algunas pequeñas situaciones en las que incide este cambio paradigmático y por qué no nos encontramos únicamente frente a una autoridad diversa, sino realmente frente a un nuevo modelo de justicia laboral derivado de este sistema de justicia laboral. En este sentido, ya les comentaba que los principios rectores del procedimiento laboral son inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. En este sentido, no solamente serían estos principios, sino además se adicionan que es un procedimiento preponderantemente oral, conciliatorio y gratuito. En este sentido, siguiente, por favor. ¿Qué es lo que debemos de entender por inmediación? Concretamente, haremos un análisis muy ágil de estos principios, al menos de manera genérica, y ya podemos iniciar con algunos ejemplos muy puntuales. Consiste concretamente en que el órgano jurisdiccional genere las mejores condiciones para generar esta interacción de proximidad con las partes, evitando cualquier distorsión voluntaria o involuntaria. En este sentido, cuando yo llevaba a cabo mis proyectos como secretario de estudio y cuenta o como secretario proyectista, pues difícilmente se podía advertir del expediente, pues la situación en la que se había desahogado la prueba, la situación en que se había desahogado una prueba testimonial, una prueba confesional, y en ese sentido este principio trata de evitar estas distorsiones que se puedan dar de manera voluntaria o incluso involuntaria, ¿no? Es decir, algunas situaciones de persuasión que se vayan a dar respecto del desahogo de una probanza, del desahogo de una confesional, del desahogo de una testimonial, que además son pruebas muy poderosas dentro del procedimiento, son pruebas muy vinculantes del procedimiento. En ese sentido, derivado de la teoría general de la prueba, existen al menos cinco elementos rectores del procedimiento para la admisión y el desahogo de las pruebas. Concretamente, el primero de los elementos es que exista un elemento normativo, es decir, que las pruebas dentro del procedimiento se encuentren vinculadas o encuentren una conceptuación de carácter legal. Si bien es cierto, las más comunes dentro del procedimiento laboral, pues son las que ya sabemos, confesional, testimonial, inspección, documental, pericial, los medios aportados por los avances de la ciencia, instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana. No obstante ello, también son admisibles todas las pruebas que no vayan en contra de la moral, que no vayan en contra de las buenas costumbres. Entonces, el marco es amplísimo. No obstante ello, no es asequible que ofrezcamos siempre, por formato, las mismas pruebas. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que no hay un desahogo de prueba testimonial o un desahogo de prueba confesional que pueda superar el tamiz de este principio de inmediación. Ante la proximidad que tiene el órgano jurisdiccional que se deposita en el juez, de poder apreciar con sus propios sentidos el desahogo de una prueba. No obstante ello, la ley incluso permita tener, apelando a esta proximidad, a esta persuasión, a esta percepción que tiene de manera directa dentro del procedimiento,
apelar a cuestionar de manera directa a las partes, no obstante no se encuentren dentro del desahogo de la prueba. Y bueno, hay varias voces que cuestionan y preguntan, bueno, entonces, ¿cuál sería el límite de actuación del juez o del órgano jurisdiccional? Justamente para no violentar el principio de imparcialidad dentro del procedimiento. ¿Hasta dónde podría preguntar? Es el debido proceso. Este debido proceso que veíamos en un principio y pues de alguna manera esta facultad que tiene el órgano jurisdiccional de cuestionar de manera directa a las partes ha generado digamos, un replanteamiento en el ofrecimiento de la prueba, porque muchas veces en el desahogo de la audiencia las partes se desisten cuando ven la dinámica de la prueba. Las partes, no obstante ello, no tienen preparada una prueba, no tienen preparada la audiencia, no tienen preparado el desahogo de la prueba. No tienen, a veces adolecen o carecen de ciertas técnicas de la formulación del interrogatorio, del contrainterrogatorio, hacia dónde quieren llevar este interrogatorio libre. Todavía seguimos frente a formulismos en los cuales se ofrece, además de la prueba confesional, el interrogatorio libre, sin considerar que esta prueba ya viene inmersa dentro de la confesional. ¿Cuáles son las fórmulas en que pueden plantear las objeciones u objeciones planteadas para tratar impedir llevar a cabo el libre desahogo de la prueba? Y principalmente perseguir el principio rector de la misma, que me parece que es justamente permitir al ateste o al confesante que desahogue la prueba privilegiando el principio de la verdad. Es decir, tenemos testigos preparados, eso pues es una realidad, tenemos confesantes preparados, pero difícilmente superan este tamiz de la inmediación. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional se encuentra presente en la audiencia y va a verificar la espontaneidad con que se desahoga la prueba. Ese punto es importantísimo, la espontaneidad. ¿Y qué es un elemento trascendental en el procedimiento? Que nos encontramos ante dos verdades. Así lo ha analizado la doctrina, frente a una verdad fáctica y frente a una verdad procesal. Y muchas veces la verdad fáctica dista o no es asequible a la verdad procesal. Es decir, son distintas. En la demanda se dice una cosa y en el desahogo de la prueba, en vía de confesión, se señalan cuestiones distintas. Por eso es que es muy, muy importante el desahogo de la prueba confesional, porque esta prueba confesional puede dar un vuelco al procedimiento, al grado de que sean distintos los planteamientos que hace el apoderado, interpretando mediante una estrategia, pensando que le va a arrojar un mayor beneficio, modificando algunas cuestiones que en realidad no ocurrieron y que no van a superar este tamiz. ¿Por qué esto es así? Pues porque mediante una pregunta tan simple como puede ser que diga el trabajador, que exprese con sus propias palabras cuáles fueron los hechos del despido. Y que seguramente pueden generar un alto nivel de distorsión conforme fueron planteados por la parte que representa sus intereses.
Y entonces empiezan a caer en desuso todas estas fórmulas que probablemente rindieron sus frutos en un procedimiento diverso, que atiende a una naturaleza diversa, como es, se encontraba, y que siguen verificándose. Se encontraba en la puerta de acceso de la fuente de trabajo, lo despidió el patrón en presencia de varias personas. Y entonces se presentan testigos. Y esos testigos casualmente iban pasando por ahí, casualmente saben el nombre del patrón, saben qué puesto ocupa, saben algunas cuestiones que resultan ser inverosímiles para el desahogo de la prueba. Pero volviendo a la teoría general de la prueba, tenemos que entender que además del elemento legal, esta prueba debe de contener su medio de perfeccionamiento. Ya dijimos o ya habíamos planteado que para llevar a cabo la correcta admisión de la prueba, esto se deriva de la depuración del procedimiento. Y esta depuración del procedimiento se van a verificar los hechos controvertidos. Y entonces, en estos hechos controvertidos, la fórmula en la cual se van a excepcionar la parte demandada va a ser vinculante o va a resultar vinculante para la admisión, desahogo en la misma audiencia preliminar o preparación para el desahogo en la audiencia de juicio. Y esto va a atender a dos cuestiones primordiales, que es la forma en que se objeten las pruebas. Esta objeción, como saben, puede ser una objeción general. Y esta objeción general, ¿a qué va a atender o a qué va a apelar? ¿A la eficacia demostrativa o al alcance valorativo? Al animus probandi. ¿Qué es lo que se pretende acreditar con esta prueba? Porque se debe de imprimir un sentido probatorio. No es que se ofrezcan las pruebas de manera irracional. Realmente debe de haber un sentido en el ofrecimiento de la prueba. De ahí que queden en desuso o queden superadas estas fórmulas de ofrezco esta prueba para acreditar todos los hechos de la demanda. Ofrezco esta prueba para acreditar todos los hechos, todos y cada uno de los hechos de la contestación de la demanda. Porque pierde sentido lógico. No podemos llevar a cabo un correcto procedimiento de depuración frente a estos planteamientos. Porque no puede ser que una prueba documental tenga los alcances para acreditar todos los hechos de la demanda. Realmente deben de ir atendiendo a una lógica enfocada al alcance valorativo, que es el siguiente elemento. En ese sentido, el segundo elemento concretamente versa sobre las excepciones que plantean las partes y derivado de las excepciones, la prueba, como nos encontramos ante una litis cerrada, se debe a una controversia cerrada, se debe de ceñir al ofrecimiento del perfeccionamiento, muchas veces sujeto a una objeción. Hablándolo digamos, en cristiano, pues concretamente es, ofrezco una prueba que de ser objetada, ofrezco un medio de perfeccionamiento. Y si ese medio de perfeccionamiento no es idóneo, ofrezco el siguiente medio de perfeccionamiento. Ejemplo claro, prueba documental. Apelando a la naturaleza del documento, tenemos un documento público, 795, un documento privado, 796. 795, documento expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 796, el resto de los documentos que no atiendan a la naturaleza del 795. Pero aquí se complica un poco más el tema, porque derivado de la objeción y de quién sea el que tenga en su poder ese documento, es el medio de perfeccionamiento que se ofrezca. Y como estamos en una litis cerrada, y si no ofrecemos, de no ofrecer el medio de perfeccionamiento idóneo,
esta prueba no puede ser, este medio de perfeccionamiento será inadmitido. Cotejo, compulsa, ratificación de contenido y firma, pericial. ¿Qué es una cuestión que ocurre muy a menudo? Que se ofrece la prueba documental y se ofrece la ratificación cuando en el procedimiento escrito, en la fase escrita, ya hay un desconocimiento del mismo. Entonces, apelando al principio de economía y sencillez procesal, ¿qué caso tiene admitir la ratificación de contenido y firma si la contraparte ya dijo que desconoce el documento? Entonces, se queda sin sentido, resulta innecesaria e intrascendente. Pero eso lo debió de haber previsto la contraparte. Y además de la ratificación, ofrecer la pericial. ¿Pero qué pericial? Porque de nueva cuenta, nos vamos a los formatos siempre utilizados y entonces se ofrecen prueba en dactiloscopía, en documentoscopía, en caligrafía. Y finalmente lo que se quiere probar probablemente es la coacción en la firma del documento. Probablemente hay un reconocimiento implícito o que este reconocimiento se deduce en el desahogo de la prueba confesional. Sí, yo firmé ese documento. Sí, yo firmé documentos en blanco. Sí, yo firmé mi renuncia incluso. Yo firmé mi renuncia. Ajá. Entonces, ¿será idóneo el medio de perfeccionamiento consistente en la prueba caligráfica? Pues desde luego que no. Porque ya hay un reconocimiento. Muchas veces falta ese canal de comunicación entre el trabajador y, muchas veces lo digo respetuosamente, algunos apoderados, y este principio de inmediación justamente va a permitir al órgano jurisdiccional tener la claridad para generar la contención necesaria y admitir las pruebas que realmente resulten tendentes a llegarnos a la verdad respecto de los hechos controvertidos. Asimismo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las partes ofrecen pruebas, documentos, una prueba muy reiterada? Estamos en un proceso de despapelización. Yo recuerdo cuando era niño, mi madre guardaba los documentos como tesoro abajo del colchón en un portafolio. Y esa acta me duró hasta la secundaria, yo creo. Pues ya no. Hoy tenemos, la Corte ha descrito dos tipos de documentos. Documentos electrónicos y documentos digitales. ¿Cuál es la distinción entre un documento digital y entre un documento electrónico? El documento electrónico está sometido a un procedimiento por los medios tecnológicos para generar un archivo electrónico, pero tiene el mismo valor que una copia simple, porque es generada con motivo de la reproducción de los medios tecnológicos, concretamente de un escáner. ¿Y qué pasa con los documentos electrónicos? Se generan, se procesan, se transforman electrónicamente. Ya nacieron electrónicamente. Una cédula profesional electrónica, un acta de nacimiento, un acta de defunción para los procedimientos de designación de beneficiarios. ¿Cómo debemos incorporar ese medio de prueba? No es a través de una prueba documental, sino a través de los medios de la ciencia, un recibo de pago en formato CFDI. No se ofrece como una prueba documental. Es decir, sí es un documento, pero es un documento electrónico y su medio de perfeccionamiento es a través de un cotejo compulsa que realice el fedatario público respecto de la página de internet del SAT. Y si no se ofrece correctamente ese medio de perfeccionamiento, pues no podrá ser admitido el mismo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las pruebas confesionales para
cuando se llama a citar a un gerente, a un director, en quien recayó el hecho del despido, que es muy común que ocurra. Y la parte demandada niega la relación de trabajo con esa persona, pues existe una presunción que deberá de ser acreditada en la fase escrita. Y si no se acredita esa presunción en la fase escrita, el momento procesal para la admisión de esa prueba necesariamente es en la audiencia preliminar, porque esta no tiene efectos retroactivos. Una vez que se inicia y se verifica la audiencia preliminar, no tiene efectos retroactivos. Yo no puedo proveer respecto de la admisión o desahogo de una prueba en la audiencia de juicio, porque la naturaleza de esa audiencia es para desahogar las pruebas. ¿Y qué pasa si hay un cambio en la naturaleza jurídica de la prueba? Si se acreditó que el trabajador ya no labora en la empresa. Bueno, pues cambia de naturaleza jurídica, hay un cambio de situación jurídica y se provee de esta como si se tratara de una prueba testimonial. Pero eso no es nada nuevo, pero ¿qué sí es nuevo en la ley? Que podrá quedar a cargo de la demandada la presentación del confesante para hechos propios. Y eso agiliza todo el procedimiento, porque podemos caer en la búsqueda incansable de personas que dilaten el procedimiento y que no permitan dar la conclusión al mismo. En ese sentido, el tercer elemento, con base en la forma en que haya sido objetadas las pruebas y ofrecidos los medios de perfeccionamiento, tenemos el valor probatorio. ¿Será lo mismo el valor probatorio que emite el órgano jurisdiccional para todas las pruebas? ¿Cuáles son los valores probatorios que pueden establecer el órgano jurisdiccional respecto de una prueba? Una prueba documental, por ejemplo. Pleno valor probatorio, muy bien. Valor de indicio. No es el mismo valor el que tenga una prueba documental pública, en original. Ahí tenemos que verificar la naturaleza del documento, si es original, si es una copia fotostática, si esta copia fotostática fue cuestionada o no fue cuestionada, cuál fue el tipo de cuestionamiento que se hizo respecto a la autenticidad del documento o alcance o valor probatorio. Y el siguiente elemento, desde luego, es consustancial al alcance valorativo o eficacia probatoria. Animus probandi. ¿Qué es lo que quiero probar? Y esa prueba realmente es óptima para probar lo que planteo como pretensión. Quiero probar A y ofrezco B. Es suficiente con que se plantee una objeción en cuanto a alcance y valor probatorio, porque esa prueba no es idónea, es inidónea para acreditar un hecho o el hecho para el cual fue ofrecido. En ese sentido, ¿se le pueden cambiar, por favor? Gracias. Una vez que se lleve a cabo la admisión, desechamiento de pruebas y preparación para su desahogo, lo que debe de proveerse es sobre el señalamiento de la fecha de la audiencia. Y en este señalamiento de la fecha para audiencia se debe de establecer cuáles fueron las pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y no van a requerir un desahogo especial, y cuáles son las pruebas que requieren una preparación especial para su desahogo. En ese sentido, podemos tener superada esta etapa procesal. Recordemos que las pruebas, si bien es cierto las ofrecen las partes, no son de las partes. Es decir, las pruebas deben de ser de utilidad para el órgano jurisdiccional. No es como que me quitaste mi prueba, porque si no, ningún sentido tendría
la audiencia preliminar, porque se tiene que depurar el procedimiento. ¿Para qué voy a admitir 20 pruebas que tienen por objeto acreditar la relación laboral si ni siquiera se negó la existencia de la relación de trabajo? ¿O cómo voy a llevar una correcta depuración y admisión de pruebas si respecto de todos esos medios de prueba se dijo que se relacionaban con todos y cada uno de los hechos de la demanda? Si bien es cierto, estamos frente a una prueba en materia laboral de carácter mixto, es decir, no es una prueba tasada, sino es una prueba de carácter mixto, lo cierto es que debe de tener un sentido probatorio, porque muchas veces se confunde con la libre valoración de la prueba, que esto es para efectos del dictado de la sentencia. ¿Existirá una prueba que pueda ser utilizada en contra de los fines para los que fue planteada? Asequible a una prueba en contrario, pero ofrecida por el propio oferente de la prueba, es decir, perdón por la reiteración, pero ¿puede una prueba ofrecida por la demandada ser utilizada en su perjuicio? Es decir, en la materia penal tenemos el principio de no autoincriminación, ¿no? Pero en la materia laboral se ofrece esta prueba y justamente lo que quieres probar, eso no prueba, prueba lo contrario. Principio de libre valoración de la prueba. Entonces, una vez que se tienen por admitidas, preparadas todas estas pruebas, vamos a la audiencia de juicio. Partimos nuevamente del presupuesto de que la prueba, la audiencia de juicio es la última ratio. No debemos agotar en todas las ocasiones la audiencia de juicio. No es necesario, de verdad, créanme, no es necesario, y menos si no se prepara correctamente. No podemos llegar a la audiencia de juicio y leer los nombres de las partes al formular las conclusiones. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Llegan con el interrogatorio escrito, lo quieren exhibir. Eso no se puede. Porque restringe el principio de oralidad. Ya superamos la fase escrita, ahora estamos en una fase concreta y enteramente de oralidad. Principio de celeridad. ¿Qué es el principio de celeridad? No es que, pues apúrale, échate el acuerdo de volada. No. Que las actuaciones se ciñan a los plazos y términos establecidos en la ley. Si nosotros violentamos o superamos esos principios, desde luego estamos restringiendo el acceso a la justicia, probablemente por un amparo, por dilación procesal, seguro que se le concede. Siguiente, por favor. Inmediatez. El juez debe estar en contacto directo, personal y permanente con las partes. Debe de recibir directamente las declaraciones y confesiones de las partes, al igual que de testigos y peritos con objeto de poner en contacto inmediato al tribunal. Gracias. Esta prueba, igualdad de armas, nace del principio de igualdad de armas, nace o verifica el principio de oralidad, se encuentra de alguna manera asociado a la intención que tiene el procedimiento de poder cuestionar a un perito, de poder que las partes le cuestionen al perito, cuando consideren que existen deficiencias en su dictamen, que puedan formularle preguntas, que el juez pueda formularle preguntas respecto de la metodología que utilizó. Si seguimos pensando en la prueba pericial, que se trata de una prueba colegiada. No es una prueba colegiada. El juez admitirá las pruebas periciales que considere necesarias.
pero ya no estamos frente al formalismo de prueba ofrecida por la parte actora, prueba ofrecida por la parte demandada, tercero en discordia. Se ofrecen muchas pruebas en materia, por ejemplo, lo que les comentaba de los documentos. Si se exhibe un documento, hoy, como les comentaba, estamos con la inmersión de las tecnologías disruptivas. Muchos despidos se graban con un teléfono, el audio, se toma una foto de una conversación, un pantallazo, se ofrece como prueba documental. ¿Qué alcance tendrá valorativo? Pues de una prueba documental. Se ofrece una prueba documental en una copia fotostática de una impresión de la pantalla de un teléfono. Y muchas veces se puede decir, pero además ese teléfono es una imagen que le mandaron de otro teléfono. La gerente se lo mandó a otra trabajadora y esa trabajadora lo manda a la otra trabajadora se lo manda a la actora y la actora lo ofrece como prueba. ¿Cuál es el valor probatorio, el alcance valorativo que tendrá dicho medio de convicción? Siguiendo las reglas de una prueba documental, porque no fue ofrecida como los medios de los avances de la ciencia, sino que fue ofrecida como una prueba documental. ¿Existe la fórmula para ofrecer esta prueba como un medio derivado de los avances de la ciencia? Sí existe. Puedo ofrecer una prueba de una comunicación de WhatsApp de un teléfono que tiene otra persona diversa al conflicto. Sí se puede. Puedo ofrecer una prueba documental, una prueba consistente en una conversación de WhatsApp entre el trabajador y el gerente de la empresa. Sí se puede. Pero no es a través de una impresión de la conversación que se tiene con un pantallazo. Perdón por la expresión, pero así se le conoce vulgarmente, un pantallazo. Se tiene que establecer quién es el tenedor de ese medio digital, de ese medio electrónico. ¿Se puede solicitar la presentación del mismo? Se puede solicitar. ¿Qué pasa con los medios de prueba digitales? Cuando obran conversaciones, por ejemplo, en un archivo digital, se presentan en memorias USB. Y hemos llegado al extremo de que se ofrece la prueba de la USB en una fotocopia de la USB. Y lo digo muy respetuosamente, es decir, llevado al extremo, tomo la USB, le saco una copia y ofrezco ese documento como una prueba de un medio de almacenamiento. Se puede ofrecer ese medio de almacenamiento, pero se debe de correr traslado para no dejar en estado de indefensión a la contraparte. Si ofrezco ese medio de almacenamiento nada más para el órgano jurisdiccional, no será viable la admisión o desahogo porque carecería de los elementos para correr traslado. Se escucha la voz, pero no se ven las caras. Se ve que se iba alejando del trabajo, pero se ve de espaldas. Es decir, tiene que haber una vinculación adecuada entre el medio de convicción, el alcance valorativo y qué es lo que se pretende acreditar con esa prueba. Los correos electrónicos, que también es en gran medida reiterado. Y volvemos al mismo supuesto. ¿Cómo es muy común que despidan a alguien? Por correo electrónico, sí. Seguro que sí. ¿Cómo? En su cuenta de la empresa.
Pero esa cuenta requiere de una clave y de una contraseña. Y se puede accesar a esa clave y a esa contraseña hasta en tanto el servidor lo permita, porque seguramente cuando lo despidan ya no va a poder ingresar. Y muy probablemente cuando ingrese ya no va a estar el correo. Ya no va a estar el soporte. ¿Y qué alcance valorativo tendría una impresión de ese correo? Se ofrecería como una prueba documental, pero sería susceptible de perfeccionamiento. Estas son cuestiones a las que nos enfrentamos todos los días y que forman parte de la realidad, porque cada vez más las relaciones laborales se verifican a través de medios electrónicos. Acabamos de emitir una sentencia respecto de la relación de subordinación con un algoritmo de las plataformas digitales, en la cual se acredita la existencia de la relación laboral porque estamos frente a un derecho sustantivo laboral en el cual se actualizan las relaciones laborales a partir de la teoría relacionista y no contractualista. En ese sentido, no debe de haber formalidad para la formalidad en el acto jurídico que implica la contratación. En ese sentido, cambia la realidad, cambia el contexto y debemos de tener la manera correcta de ofrecer las pruebas o al menos tener la conciencia de que eso es lo que pretendemos ofrecer, acreditar con esa prueba que ofrecemos, y eso es lo que pretendemos imprimirle como alcance valorativo. Sigue las mismas reglas una impresión de un correo electrónico como si se tratara de una copia fotostática. Y si esa copia fotostática es objetada, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Alguien sabe? Establecer el correo y establecer el origen de donde estuvo. Muchas veces se acostumbra, cuando se ofrece una prueba de ese tipo, de acompañar los elementos necesarios para su desahogo. Pero ahora con la reforma, hay ese acto prejudicial de establecer el desahogo, la depuración de pruebas. Bueno, tendríamos que establecer nosotros o las partes, ¿verdad?, el perfeccionamiento de ella a través de la consulta de la página. Sí. Porque hay una presunción, sí, si ese documento sale de algo, es que hubo un original o hubo una impresión. Si estamos hablando de que dentro de las cosas que se ofrezcan como probanzas, se ofrece, usted decía, hay la instrumental, hay la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, y hay unas pruebas que dicen, esta prueba la relaciono con todos los hechos de mi demanda, y es una sola prueba documental, que al final de cuentas, cuando el juez la analice para determinar en una sentencia, lo que va a hacer, tiene que tomar esa consideración, todas esas cuestiones, para ver si ese documento verdaderamente está relacionado con la demanda y la contestación. Sí, aquí la cuestión es que si no se hace el correcto ofrecimiento, el correcto perfeccionamiento, que en este caso necesariamente es por la vía de la pericial, no se puede llevar a cabo el desahogo y el perfeccionamiento de la prueba cuando se ofrece como medio derivado de los avances de la ciencia. Pero si se ofrece una impresión de un correo electrónico y este documento es objetado, pues carecerá de valor probatorio. Sí, porque es susceptible de modificación, así lo dice la Corte. En ese sentido, siguiente, por favor. Ay, perdón, yo tenía veracidad. Buscar a través del proceso la verdad de los hechos entre lo que manifiestan los litigantes. ¿Qué ha sucedido en las audiencias? Se presentan
lo digo muy respetuosamente, constancias médicas para los 3 testigos que se enfermaron el mismo día. Solicitando se señale un periodo, pues, considerable para que se puedan presentar. Pero ¿qué nos dice la ley? Si la constancia médica no está expedida por una institución pública de salud, debe ser ratificada por el médico que la expide. En ese sentido, justamente apelando a este principio de la veracidad, de la concentración, ordenamos que en ese momento se constituya un diligenciario en el domicilio donde se encuentran los testigos para verificar su estado de salud. Eso es lo que ocurre hoy en día en el desahogo de las audiencias. Se desisten de la prueba en muchas ocasiones. Tenemos que ordenar diligencias para mejor proveer. Existen algunos supuestos en los cuales la relación laboral no se encuentra debida y plenamente atenta a ciertas formalidades, como puede ser un negocio, puede ser una carpintería, por ejemplo. Seguramente o muy probablemente no tenga seguridad social, probablemente no tenga una formalidad en cuanto a que se le expidan recibos de pago, un contrato individual de trabajo, un contrato colectivo de trabajo, Y entonces, ¿qué nos dice la ley? El patrón tiene la obligación de conservar los documentos y establece qué documentos. Y se ofrecen estos de manera indiscriminada. Frente a una negativa de la existencia de la relación laboral, lisa y llana, y se ofrece el contrato colectivo de trabajo, el contrato individual de trabajo. Volvemos al punto. Ya me dijiste que no hubo un formalismo en la contratación. Ya negó la relación laboral. ¿Para qué me ofreces un contrato colectivo de trabajo que no existe? Creyendo que estamos frente a un formato de consecuentismos procesales. Ya ha establecido la Corte en un desarrollo jurisprudencial desde la 9ª época que no podemos prejuzgar sobre la existencia de elementos relacionados en el artículo 804 en relación con el 805 de la Ley Federal del Trabajo. No podemos prejuzgar sobre la existencia. ¿Qué es lo más reiterado? Lista de asistencia. Dice la Corte, no puedes prejuzgar sobre la existencia de registros de asistencia cuando no existieron los registros. Volvemos al punto, no estamos en un formato de consecuentismos procesales, porque estarías prejuzgando sobre la existencia de los mismos. No puedes prejuzgar sobre la existencia de todo lo que se replica en este artículo, en esta demanda, por formato. Y en un cuestionamiento simple, ¿llevaba registros de trabajo? No. ¿Llevaba listas de asistencia? No. Pero sí podemos ordenar una diligencia para constituirse en la fuente de trabajo como una diligencia para mejor proveer y verificar las condiciones de trabajo, la existencia de algunas circunstancias constitutivas de la relación laboral. Verificar cualquier medio del cual se pueda llegar el órgano jurisdiccional para llegar al esclarecimiento de la verdad. Principio de veracidad. Siguiente, por favor. Continuidad. El proceso se desarrolle sin interrupciones y que los actos procesales se realicen unos a otros en el tiempo sin posible regresar a la anterior etapa. Recordemos que les comentaba que en la audiencia preliminar no tiene efectos retroactivos. Una vez que yo me pronuncie respecto de la admisión o preparación para una prueba,
no puedo retrotraer los efectos y hacer un pronunciamiento subsecuente respecto de esa admisión. Y el primer elemento que resultó a debate fue cómo me voy a pronunciar respecto de la admisión de la prueba confesional respecto de una prueba confesional para hechos propios o de una prueba confesional a cargo de un director o de un gerente. ¿Cuál es el momento procesal que tengo para admitirla? La audiencia preliminar. No puedo rebasar ese momento. Entonces, ¿cuál consideran que sería la respuesta frente a una posible cambio de naturaleza de prueba? ¿Alguien? ¿Perdón? No, porque el pronunciamiento es a cargo del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional tiene que definir si admite o desecha la prueba. Y existe la posibilidad de un cambio de naturaleza jurídica de la misma. Nuevamente, volvemos a que esa fatiga procesal debió desahogarse dentro de la fase escrita. Y si no se acreditó esa presunción de que ya no labora, pues se tiene que admitir la prueba en los términos en que fue ofrecida. Pero ¿qué pasa si además se ofrecieron pruebas que se van a desahogar en la audiencia de juicio tendentes a acreditar esa presunción? Si la fase procesal idónea para desahogar la prueba es la audiencia de juicio, ¿cómo me voy a pronunciar respecto de la admisión de un posible cambio de naturaleza que está supeditado al desahogo de una prueba? En ese sentido, ya superamos la fase escrita. Esto ya no puede ser materia de la fase escrita. El acuerdo se debe de tomar en la audiencia. Entonces se puede admitir la prueba y se puede sujetar a un posible cambio de naturaleza derivado de las resultas del desahogo de una diversa prueba. Son situaciones que ocurren día a día. No se pueden dejar sin efectos las audiencias. No se pueden diferir audiencias. Me ha tocado ser testigo de algunos diferimientos de audiencias. No es posible hacer eso. La audiencia se debe de celebrar sí o sí. De que se reúnan los requisitos legales para su desahogo es otra cuestión. Pero la audiencia señalada, audiencia celebrada. Atenta al principio de continuidad. Siguiente, por favor. Es muy común que solicito que se difiera la audiencia. No se puede diferir la audiencia. ¿Qué sí puede pasar? Que exista algún acto procesal que no se haya celebrado de manera adecuada y que el órgano jurisdiccional, ya sea oficiosamente o a petición de parte, subsane el procedimiento y ordene la verificación de un acto procedimental para estar en condiciones de llevar a cabo la audiencia. Siguiente, por favor. Economía procesal. Que los costos no sean un impedimento para el proceso, se desarrollen con la urgencia que exige la relación de la justicia, mayormente si se trata de la materia social por antonomasia, que es la materia del trabajo, ¿no? Difícilmente podemos establecer como una exigencia legal la presentación de copias para traslado. Probablemente no cuente con esos elementos el trabajador y debemos de actuar en consecuencia. Probablemente el trabajador no cuente con los elementos para el pago de una prueba pericial y eso no puede ser causa de inadmisión de la prueba. Probablemente el trabajador no cuente con los elementos necesarios para el caso de que no se
dé con el paradero del demandado y se tenga que llevar a cabo el emplazamiento por estrados, pues existe un desarrollo jurisprudencial importante en el entendido de que ese desahogo por estrados no puede ser un impedimento para la continuación del procedimiento. Siguiente, por favor. Gratuidad. Exige que las actuaciones laborales, así como ciertos actos relacionados con ellas, sean gratuitas. Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. No hay gastos ni costas en materia laboral. Siguiente, por favor. Sencillez procesal. La ausencia de formalismos dentro del procedimiento para las partes. Desde luego, no podemos estar frente a ciertos formalismos procedimentales, aunque exista un debate importante en cuanto a ello. ¿Qué sucede, por ejemplo, para el caso como formalismo dentro del procedimiento cuando ya no hay materia de debate en la fase escrita? O cuando, por ejemplo, se declaró, se hizo efectivo el apercibimiento y se va en rebeldía el procedimiento. No es necesario agotar los formalismos de todas las etapas de juicio porque no tienen materia, no tienen sentido. Entonces se redirecciona las actuaciones a la fase de oralidad. O como este ejemplo que les planteaba hace un momento, realmente de no existir contraparte y si no hay pruebas pendientes por desahogar y las que hay son documentales que se desahogan por su propia especial naturaleza, será suficiente que este desahogo se verifique en la etapa de alegatos y se lleve a cabo se turne el expediente para el dictado de la sentencia, siempre y cuando a petición de las partes. ¿Por qué? Porque no se estaría violentando los principios del debido proceso. Sencillez procesal constituye la ausencia de formalismos dentro del procedimiento. Siguiente, por favor. Predominantemente oral en los procedimientos implica el predominio de dicha técnica, es decir, la presentación de los interrogatorios, la presentación del pliego de posiciones que no se debe de llevar a cabo de manera escrita. Muchas veces se hace lectura de las posiciones o preguntas. Ambas pruebas atienden a un interrogatorio libre y este interrogatorio libre permite tanto posiciones como preguntas. Respecto de las posiciones, se deberá contestar en sentido afirmativo o negativo y tendrán derecho las partes a llevar a cabo las manifestaciones o aclaraciones conducentes. Respecto de una pregunta, es un interrogatorio libre, se plantea de manera abierta y directa y desde luego se debe hacer de manera oral. Esta restricción también aplica para los argumentos conclusivos, para los alegatos conclusivos, de que se deben de formular de manera oral y no de manera escrita. Existe una excepción para el caso de que se presente la testimonial por escrito, para el caso de que se encuentre fuera de la jurisdicción del órgano jurisdiccional, en la cual se deberá de presentar por escrito el interrogatorio en sobre cerrado, se deberá de dar vista a la contraparte para que formule su contrainterrogatorio y en el desahogo de la prueba se deberán de privilegiar los medios tecnológicos. Con la fe pública del órgano jurisdiccional de la jurisdicción que apoya el desahogo de la prueba. En este tipo de desahogo de la prueba, sobre todo en la prueba confesional o en la prueba testimonial, cuando no se tienen preparadas y conocimiento consustancial de las pretensiones de las partes, lo que ocurre muy a menudo es que se presentan las traen por escrito, empiezan a dar lectura y si se desecha alguna posición y pregunta, muchas veces se desisten y se solicita que se replantee la misma, muchas veces se refiere que no se formulan más preguntas.
o muchas veces se refiere que se retira la pregunta. No obstante ello, existe toda una técnica para el planteamiento de un interrogatorio, de un contrainterrogatorio, de poder evidenciar contradicción respecto de poner a la vista de alguno de los deponentes un documento, pero muchas veces se lleva a esa solicitud de evidenciar contradicción y no se lleva a cabo de manera, no se concluye adecuadamente, porque únicamente se dice, se solicita que se ponga a la vista el documento del testigo. Y ya, pues ya se le puso a la vista. Que lo lea, pues que lo lea. ¿Y cuál es la contradicción que se pretende evidenciar? Hay una técnica, hay un procedimiento justamente para evidenciar contradicción. Y esto, pues, no necesariamente debe de ser en una ratificación de contenido y firma. Puede ser durante cualquier etapa del procedimiento, dentro de la fase de desahogo de pruebas. En ese sentido, en muchos casos se da que se ponen a leer las conclusiones, se ponen a leer los debates, y eso pues me parece que no es lo correcto para privilegiar la oralidad, ¿no? Me parece que los abogados durante mucho tiempo fuimos buenos escribiendo, pero ahora tenemos que allegarnos de la retórica, de persuadir al órgano jurisdiccional, de persuadir al juez, de tener claras y sentadas las bases de cuáles son nuestras pretensiones y poder persuadir al órgano jurisdiccional de que tenemos la razón, de que los hechos que estamos planteando se encuentran verificados y respaldados por algunas pruebas. Siguiente, por favor. Publicidad. Este principio se refiere a la posibilidad de que todas las personas puedan tener acceso a las actuaciones judiciales, salvo, admite algunas excepciones, que no vulnere los derechos de alguna de las partes, es decir, la audiencia será pública siempre y cuando no se vulneren los derechos de alguna de las partes o bien se revictimice a alguna de las personas que acuden a la audiencia. Y el órgano jurisdiccional debe determinar si la audiencia es pública o privada. Sin este pronunciamiento, pues seguramente se estará restringiendo este derecho. Siguiente, por favor. La conciliación. Desde luego es un tema que ha causado gran controversia. El segundo circuito incorpora recientemente un criterio en la cual ya determina y denomina a la conciliación intrajudicial, es decir, de alguna manera verifica esta actuación que puedan llevarla los jueces, que pueda llevarla el secretario instructor, que lleven a cabo todos los medios tendentes a conciliar el asunto sin que ello implique que se infrinja el principio de imparcialidad. Es una actividad incluso deseada, si bien el artículo 685 y 873K de la Ley Federal del Trabajo establecen que en este procedimiento se privilegiarán altamente los medios alternos de conclusión de controversias sin abocarse a formalismos procesales, siempre y cuando se garanticen los principios del debido proceso. ¿Cuál es digamos, el medio de actuación para ello? Me parece que no hay un límite. El único requisito que establece la ley es que esta conciliación se dé hasta antes del dictado de la sentencia. Ergo, una vez que se declare cerrada la instrucción, que se declare cerrado el procedimiento y se provea respecto del dictado de la sentencia, en ese momento, una vez dictada esta y que sea puesta en escrito a la vista de las partes, ya no procederá la conciliación. No obstante ello, como saben, el procedimiento de ejecución permite que las partes se pongan de acuerdo en la forma y términos en la cual vayan a llevar el cumplimiento de la sentencia. Y se tienen 15 días para que de manera voluntaria se pueda cumplir con la misma. Siguiente, por favor. Algunas generalidades de las audiencias. Serán públicas, el tribunal podrá ordenar de oficio o a instancia de parte que sean a puerta cerrada, ya se los comentaba, serán presididas íntegramente por el juez. También la ley establece un requisito legal que en las audiencias sean asistidas por el secretario instructor.
Si no se cumple con estos elementos, pues pueden estar las audiencias o las actuaciones afectadas de nulidad. Siguiente, por favor. Atribuciones del secretario instructor. Al inicio de la audiencia hará constar oralmente el registro, la fecha y hora y lugar de la realización, el nombre de los servidores públicos, tomará protesta de ley a las partes, se le da el conocimiento de las consecuencias en que incurren los falsos declarantes, se deberán de conducir con el debido orden, respeto y silencio dentro de la audiencia, no podrán utilizar celulares, se le conmina a las partes a que atiendan estas consideraciones. Para el caso de que se incurra en alguna desobediencia, se puede amonestar a alguna de las partes para que abandone la sala de oralidad, se le puede imponer una multa, se le puede hacer abandonar la sala a través de la fuerza pública. Siguiente, por favor. Asimismo, en términos del artículo 720, el secretario instructor debe certificar el medio donde se encuentra registrada la audiencia, verificar certificar que esa grabación se encuentra relacionada con el expediente en que se actúa y proveer todos los medios para impedir, proveer sobre la preservación de dicho medio de almacenamiento. Es importante que el órgano jurisdiccional señale el inicio y la conclusión de todas y cada una de las fases de la audiencia. ¿Por qué? Porque puede ser que las partes no asistan a la audiencia y la consecuencia procesal de no asistir a una audiencia no es la imposibilidad en el desahogo de la misma, sino de no asistir a la audiencia alguna de las partes. La consecuencia procesal es que se tengan por precluidos sus derechos. Y si nosotros no señalamos el inicio y la conclusión de todas las fases de la audiencia, no se podrá tener por precluido el derecho. Determinar el inicio y la conclusión de cada una de las etapas. Controlar el debate. Esto es muy importante. Tal parece que la audiencia preliminar no tiene mayor interacción de las partes. Incluso muchas de las partes inasisten a las audiencias preliminares. Pero en una audiencia preliminar se puede prácticamente resolver un asunto con el desechamiento de una prueba, con la admisión de una prueba, con la falta de solicitud de una reconsideración al órgano jurisdiccional, que se subsane una etapa procesal. Es muy importante la asistencia de las partes a las audiencias. Incluso, considero yo, se podría estar dejando en estado de indefensión al trabajador o al presunto beneficiario para el caso de inasistencia de su apoderado legal. Toda vez que la ley establece que las partes podrán comparecer a juicio de manera personal o por conducto de sus apoderados. Siguiente, por favor. Las etapas de la audiencia preliminar ya las analizamos de manera puntual. Siguiente, por favor. Recurso de reconsideración. Es importante, solo procede contra actos o omisiones del secretario instructor y el momento procesal para presentar y subsanar ese procedimiento es en la audiencia preliminar. Existen algunas excepciones específicas de algunos supuestos de recursos de reconsideración que se pueden presentar con posterioridad a la audiencia preliminar. Caso específico, la solicitud de un embargo precautorio como providencia, como una providencia precautoria. ¿Se puede resolver un recurso de reconsideración con posterioridad a la audiencia preliminar? Sí, en ese supuesto. El juez lo resolverá de plano, escuchando a las partes y desahogando las pruebas específicas, escuchando cuáles son los conceptos de violación y las resultas del mismo puede ser que se declare fundado y procedente, infundado e improcedente, o puede ser extemporáneo,
o puede ser que no genere, que no trascienda sobre los efectos del fallo. Es decir, que sea intrascendente su desahogo porque ya se hubiera verificado o actualizado algún derecho con independencia de que hubiera sido recurrido. Siguiente, por favor. El desarrollo debida defensa, ya lo vimos. Inasistencia de las partes, ya lo vimos. Siguiente, por favor. Depuración del procedimiento, ya lo vimos. Hechos no controvertidos, ya hablamos ampliamente sobre los dos contextos. Siguiente, por favor. Admisión de pruebas, me parece que también ya está colmado el tema. Citación para audiencia de juicio, me parece que está colmado el tema. Siguiente, por favor. Preparación de las pruebas, siempre que exista la necesidad de preparar el desahogo de una prueba, será ordenada su preparación, como solicitando girar oficios para alguna dependencia, solicitando se designe un perito, solicitando se señale fecha para la toma de muestras para una prueba pericial, señalando la preparación para el desahogo de una prueba testimonial, para una confesional o para alguna prueba que requiera un desahogo específico. Siguiente, por favor. Puede darse el caso, excepcionalmente, que no se alcancen a desahogar todas las pruebas, como ocurre cuando se requieren informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se señala una nueva fecha porque normalmente tardan 30 días en rendir su informe, o alguna prueba que no haya podido ser preparada para su desahogo, siempre correrán a cargo de su presentante, con excepción de cuando exista una solicitud de que se releve en esta carga al presentante a cargo del tribunal. Cuando no se pueda presentar algún testigo, siempre y cuando se acredite la imposibilidad para su presentación, esta deberá de correr a cargo del órgano jurisdiccional. No obstante ello, en términos del artículo 813, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, existe una adición a la ley en la cual se establece que cuando la parte que ofrece el testigo señala un domicilio inexacto, la presentación del testigo correrá a su cargo. Siguiente, por favor. Audiencia de juicio. Vamos a proveer respecto del desahogo de todas las pruebas. Una vez que se verifique el desahogo de todas las pruebas, en una o dos audiencias, según sea necesario, se declara cerrado se hace una verificación en la cual el secretario tiene que certificar que no existan pruebas pendientes por desahogar. En caso de no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordena se le concede el uso de la voz a las partes para que hagan valer sus alegatos. Una vez que hacen valer sus alegatos, se ordena cerrar el procedimiento y se provee sobre el dictado de la sentencia. Como saben, existe una excepción. Para el caso de que exista pluralidad de hechos controvertidos o pluralidad de pruebas, la sentencia se podrá dictar dentro de los 5 días posteriores a la celebración de la audiencia, sin que sea necesaria una audiencia como en el procedimiento especial para explicar la sentencia. Y pues con ello estaríamos, me parece, agotando los temas. No obstante ello, pues desde luego que cedo el uso de la voz a los comparecientes, bueno, a las partes, corrijo, a los presentes. Es la costumbre, perdón, cedo el uso de la voz a los asistentes por si es su deseo formular alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tengo primera pregunta en contexto con los casos de suplencia de la deficiencia de la queja o razones de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Estima que existe algún caso extraordinario en el que pueda analizarse
y suplirse de oficio los presupuestos procesales de la ley. Los presupuestos procesales de la ley, como lo comenté en el marco referencial, deben de analizarse de manera oficiosa. Y la suplencia en la deficiencia, en este caso de la queja, es específicamente para materia de amparo, como un principio rector de la materia, pero la suplencia en la deficiencia de la demanda únicamente asiste al trabajador y al presunto beneficiario, como ya lo comentaba, para el caso de que no esté contemplando alguna prestación de ley o bien no tenga los hechos suficientes para dar trámite a su demanda. Considerado esto, se hace una prevención y, como saben, en caso de no desahogarla, el órgano jurisdiccional debe suplir esta deficiencia y con base en las pruebas aportadas llevar a cabo dicho ajuste en la demanda. Con relación al principio de indubio pro operario, ¿considera usted que tiene algún límite en contexto de la reforma laboral? Pues me parece que no. Yo creo que se encuentra debidamente, o debe de verificarse siempre lo que más favorezca al trabajador. Incluso este derecho, este principio se potencia a partir justamente del control difuso de la convencionalidad y desde luego de la constitucionalidad. ¿Qué pasa si el patrón te despide después de un riesgo de trabajo? Pues desde luego que quedará expedito su derecho para hacerlo valer en la vía conducente. No sé si existe alguna pregunta o cuestionamiento por alguno de los asistentes. Sí, claro, con gusto. En cuanto al paradigma anterior, en cuanto al paradigma de la materia laboral antes de la reforma, pues sabíamos exactamente cuándo operar el amparo indirecto o directo. Entonces, mi duda es en cuanto a que si con la nueva reforma laboral se seguirán manejando las mismas reglas que como anteriormente se empleaban, ¿no? O sea, en este caso en el recurso de reconsideración, si en este caso no me favorece, puedo acudir al amparo indirecto, o en su caso puedo seguir el procedimiento y si la resolución no me resulta favorable, puedo yo hacer valer estos agravios, ¿no? Con respecto a ese recurso hasta el amparo directo. Esa es mi duda. Sí, sí, bien. Recordemos que la justicia laboral es uninstancial. Desde luego no admite un recurso, salvo los previstos como medios ordinarios dentro de la ley, incidentes concretamente, recurso de reconsideración, y por tanto, únicamente procede respecto de las actuaciones u omisiones llevadas a cabo por el secretario instructor, sin que sea posible que el juez pueda contravenir sus propias determinaciones. En tal sentido, considero y creo que únicamente para el caso de que no le favoreciera, debe de llevar a cabo la manifestación para señalar esa violación procesal que considera y que pueda ser materia de estudio y análisis en el amparo directo. Toda vez que sería de las resoluciones que ponen fin al juicio en la sentencia, contra las cuales no procede ningún medio ordinario de defensa y, por tanto, procede el amparo directo. ¿Algo más? Sí, con gusto. Buenas noches. ¿Podría brevemente explicar los alcances del principio de primacía de la realidad en materia laboral? Claro. Pues justamente este principio de primacía de la realidad supone que el órgano jurisdiccional debe de basarse en los hechos que forman parte de la controversia, como se los he venido reiterando, sin ceñirse a formalismos procesales, tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito adjetivo.
En este sentido, tratándose de la materia social por antonomasia, en una reciente resolución que emití para establecer la relación de subordinación entre una plataforma digital, el algoritmo que ésta supone, y el trabajador o empleado, justamente se utiliza o se utilizó este principio de la primacía de la realidad, porque si bien es cierto, no existe como tal una la instrucción dada como un coto de poder, como un ejercicio del poder respecto del empleador con el trabajador, porque esto es a través de un algoritmo, lo que sí supone es que las determinaciones que emite el algoritmo sí pueden restringir o repercutir sobre el número de servicios que atiende el trabajador, sí puede repercutir sobre la calificación que se dé al empleador y con ello el número o la categoría que se le atribuya. Entonces, por ejemplo, otra consideración que se tuvo en esa resolución fue que si bien no tenía una jornada de trabajo, porque esta era discontinua, de carácter discontinuo, lo cual lo permite la ley, no obstante de no encontrarse ceñido a un horario de trabajo, el hecho de que se conectara de manera no frecuente genera una repercusión en su salario. Y entonces ahí se privilegia justamente este principio de la primacía de la realidad y se puede pues tener por colmado un elemento del test de laboralidad como es el ejercicio de subordinación. Espero haber colmado la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien. En tal sentido, pues no me resta más que agradecer su atención y pues agradecer desde luego al magistrado presidente por todas sus amabilidades, por toda su hospitalidad. Muchísimas gracias al doctor Rafael, muchas gracias al director de la escuela por todas sus facilidades, muchas gracias al público asistente y pues reiterar lo que siempre comento. Finalmente, evocando a este gran poeta Jaime Sabines, yo siempre digo que nadie tiene la verdad única y menos en una reforma tan reciente. Finalmente, son consideraciones y decía Jaime Sabines, yo no trato de convencer a nadie de nada, tratar de convencer a alguien de algo sería indecoroso. Prefiero que cada quien llegue a la verdad por sus medios y con este cúmulo de ideas, mi deseo es que todos ustedes lleguen a sus verdades por sus propios medios. Muchísimas gracias.